Paz de Cristo, familia Maranata. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente en la comodidad de su hogar, en su automóvil o en el lugar donde usted esté escuchando este estudio, viendo esta transmisión por medio de esta plataforma en vivo que podemos utilizar para seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Es una bendición realmente poder estar con ustedes nuevamente, aunque ustedes me están viendo y tal vez es un poco imposible que yo pueda saber quiénes realmente están observándonos, pero le doy un saludo a cualquiera que esté con usted, familia Maranata. Le doy un saludo en especial a la familia Maranata que siempre nos ha apoyado y que seguimos saliendo adelante, pero sobre todo le doy un saludo a esta nueva congregación virtual que se está agregando y uniendo a nuestros servicios en vivo. Bienvenidos. Somos Maranata y somos una familia que predica a nuestro Señor Jesucristo, el amor que Él tiene por nosotros, y seguimos adelante, seguimos victoriosos, porque Dios siempre nos dará la victoria. Y así, juntos como estamos, unidos como estamos, le voy a pedir que levante sus manos, cierre sus ojos, se ponga de pie si puede hacerlo, de rodillas, de la forma que usted pueda, pero que elevemos una oración antes de empezar este hermoso estudio que vamos a tener el día de hoy, viernes, a esta hora. Amén. Levante su mano ahí y diga: Señor Jesús, bendito Padre, venimos agradeciendo las maravillas que tú haces con nosotros, que tú eres bueno, que tú sigues siendo misericordioso, que a pesar, Señor, de que tal vez el mundo tenga pánico, desesperación, tal vez cansancio ya, tú sigues dándonos paz, gozo, armonía, felicidad, contentamiento, Señor. Y yo bendigo, Padre, por medio de estas plataformas, por medio, Señor, de la distancia tal vez que tenemos, pero esta cercanía virtual, Señor, yo bendigo a cada persona que nos está observando, que nos va a seguir observando y que va a poder, Señor, escuchar esta palabra que yo sé que viene de tu corazón, de tu Espíritu Santo. Así agradezco, Señor, que una vez más, nuevamente, estamos aquí para darte la honra y la gloria solo a ti, porque tú eres el único merecedor de ella. En el nombre majestuoso de Jesús decimos amén y amén. Y así vamos a dar inicio a este estudio, que es nuestra segunda lección que vamos a tener. Sé que usted ha sacado sus libretas, sus Biblias, sé que está listo para recibir este estudio, así que demos inicio a él. Y de nuevo estamos con los hechos o acciones, basándonos en el libro de Hechos, en este hermoso libro que cuenta la historia de la iglesia, de cómo se formó la iglesia, y por eso he denominado este estudio Hechos o Acciones. Y estamos empezando la segunda lección que conlleva, y le hemos denominado como título: como se fue, vendrá. Una promesa que nos da esperanza. Amén. Como se fue, vendrá. Y esto es una promesa que lógicamente nos trae grande esperanza. Así que en su Biblia o en la pantalla usted puede ver el capítulo 1 del libro de los Hechos en el versículo 11. Amén. La palabra de Dios dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Esta es una palabra inspiradora, esta es una palabra que nos trae esperanza. Como se fue, así como ustedes lo vieron irse, así vendrá. Y esto es algo inspirador, esto es algo que nos tiene que traer esperanza. Por esto la segunda lección del libro de Hechos narra acerca de esto. Así que seguimos en este segundo estudio y por lógica vamos a ver esto que nos da mucha esperanza, que nos tiene que llenar el corazón de gozo y traernos alegría en todo momento. Recordemos la historia de la iglesia a través de Hechos, y Dios ha puesto este estudio en nuestros corazones para que aprendamos nuestras raíces, nuestros fundamentos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que la Biblia nos dice acerca de ser un conjunto de personas unidos alabando a un rey soberano. Amén. Entonces nos corresponde por el orden en el libro hablar acerca de esto, hablar acerca de lo que está sucediendo en esta conversación que nosotros acabamos de leer. Amén. Pero primero quiero
comentarle algo que lógicamente muchas veces nosotros hemos visto. Tal vez el primer punto de nuestra lección hoy es preguntas sin respuestas, ¿no? Este es el primer punto que vamos a ver en la palabra de Dios. Preguntas sin respuestas. ¿Por qué le digo preguntas sin respuestas? Cuando hablamos comúnmente con alguien, cuando comúnmente compartimos nuestro testimonio, entonces usted se dará cuenta que usted le ha hablado a la gente con la que usted puede conversar, puede platicar. Hemos aprendido a compartir el Evangelio de Jesucristo por medio de decirle a la gente que nosotros hemos orado, hemos dado una petición a Dios, le hemos pedido a Dios que Él nos conteste algo, y efectivamente Él nos contestó. Él trajo esa respuesta, concedió la petición que nosotros teníamos, y predicamos o hemos escuchado una predicación muy común, que es muy cierta, de hecho, de que Jesucristo es la respuesta a cualquier cuestionamiento, a cualquier pregunta, a cualquier problema, a cualquier duda, a cualquier situación. De hecho, hay un refrán que dice que todo tiene solución menos la muerte. Y yo en cierto momento aprendí que la solución a la muerte también es Jesucristo. O sea, hasta la muerte tiene solución. Pero ¿por qué le quiero hablar de las preguntas sin respuesta? Porque a lo largo de nuestra vida hemos visto cómo Jesucristo nos contesta peticiones. Le hacemos una pregunta a Él porque sabemos, basado a las Escrituras, de que Dios lo sabe todo, de que Jesucristo lo sabe todo. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, lo leemos. Dice la palabra de Dios: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Jesucristo sabe todas las cosas. Luego, si vamos también a Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31, mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Ya vimos que Él sabe todas las cosas. Mateo capítulo 10, versículo 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Versículo 30: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y el versículo 31: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué esperanzante es esta palabra. Qué esperanzante es saber que nuestro Señor Jesucristo realmente lo sabe todo. Aún nuestros cabellos están contados. Él sabe incluso aquellos que le hacen falta, si ya se le están cayendo, o aquellos que tiene de más porque no pertenecen a su cabellera, ¿no? Él lo sabe todo. Eso es lo emocionante de nuestro Señor Jesucristo. Pero Hechos nos describe a un Jesús diferente tal vez a lo que nos han dicho en estos versículos. Un Jesús que se niega a contestar una pregunta directa por parte de sus discípulos. Un Jesús que tal vez sí sabe la respuesta porque Él es el Dios soberano que lo sabe todo. Jesucristo es Dios, ¿no? Lo sabemos y lo vamos a ver conforme a las Escrituras. Pero Dios lo sabe todo. Y en este momento yo veo que los discípulos llegan y hacen una pregunta, hacen una cuestionante, y Jesús se niega a dar la respuesta. Él dice algo muy interesante que vamos a ver conforme a las Escrituras. Entonces nos adentremos un poco a seguir platicando de lo que es Hechos en su capítulo 1, algo que va en contra de lo que tal vez hemos predicado en cierto momento. Hasta su servidor lo ha hecho. Hechos capítulo 1, versículo 6 nos empieza a narrar un poco acerca de lo que les estoy hablando en este hermoso estudio. La palabra de Dios dice, versículo 6, capítulo 1: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El versículo 7 sigue diciendo: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola
potestad. Es interesante de nuevo, y tal vez usted se va a encontrar con una situación similar a la que estamos pasando hoy. El pueblo de Israel, basado a la historia y lo que hemos estudiado, el pueblo de Israel en este momento, en la temporada, en la época donde Jesús está, el pueblo de Israel estaba siendo suprimido por un imperio, por el imperio romano. ¿Okay? Entonces era lógico que la gente quisiera saber cuándo viene esa respuesta, cuándo viene el Señor a liberarnos. Y definitivamente en estos momentos estamos tal vez teniendo la misma pregunta que estaba teniendo los discípulos en ese momento. ¿Cuándo pasará todo esto? ¿Cuándo va a suceder todo lo que estamos diciendo de que viene el momento donde vamos a ver la cosecha en las iglesias? Que hoy estamos en algo virtual, en una plataforma nueva, pero todos estamos predicando que llegará el momento donde se nos diga libremente que nos podemos reunir y sabemos que va a haber una cosecha abundante. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Tanto que hablan los cristianos de que ya todo va a estar bien, de que hay esperanza, de que hay gozo, pero sinceramente se llegó el momento en donde todos esperábamos, al menos acá en California, esperábamos que ya por lo menos se dijera, ok, paremos este distanciamiento social que tenemos. Y viene nuestro presidente de la nación y dice, ¿saben qué? Vamos a agregar aún 30 días más. Y como que alguien dice, bueno, no que había esperanza, no que había una situación nueva. Y luego de repente, como le narré en el estudio pasado, tal vez vimos una situación en donde vamos a las noticias y en California, al menos nosotros vivimos en California, si alguien nos está viendo en algún otro lado, pues le estoy hablando un poco de lo que está sucediendo en California. Y el gobernador de California viene a las noticias y nos dice, ¿saben qué? Llegará un momento en donde el apogeo de este virus llegue, en donde van a morir al menos 100 personas al día, solo en California. Solo en California están estimando, están calculando, se están preparando para tener una situación difícil. 100 personas mínimamente muertas al día por algo que está acabando. Y nosotros seguimos entonces, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué enseñanza nos trae todo esto? Porque tenemos que tener en cuenta que Dios sigue siendo soberano, que Dios sigue teniendo el poder y el control de todo, que Dios efectivamente sigue siendo Dios. Y eso es lo que nos tiene que tener la esperanza de nosotros. Aunque no sepamos qué está sucediendo, aunque no sepamos cómo es que vamos realmente a llegar a la final del túnel en el que estamos y poder ver la luz ya de nuestro Señor y la salvación, así como los discípulos. Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Y Jesús simple y sencillamente le dice, ¿saben qué? No les corresponde a ustedes. Ustedes no tienen que saberlo. Tal vez de nuevo hemos preguntado, ¿cuándo, Señor, se va a acabar toda esta situación? ¿Cuándo vamos a poder regresar a la iglesia a adorarte? Porque ese es nuestro anhelo como hijos de Dios. O tal vez simple y sencillamente, Señor, ya extrañamos abrazar a aquellas personas con las que nos reuníamos los fines de semana. O al menos familia Maranata, usted sabe que nos daba ya altas horas de la tarde platicando y pues ¿a dónde vamos a ir a cenar? Porque ya se extendió tanto que hasta la hora de cena llegó. Y nuestra respuesta no viene. La respuesta de Dios es simplemente y sencilla y nos dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. No nos corresponde a nosotros saber estas situaciones. La respuesta es simple, la respuesta es sencilla. No nos toca saber a nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de todo esto entonces? Bueno, es increíble que veamos en el libro de los Hechos cómo empieza. Hablábamos la semana pasada de cómo el poder del Espíritu Santo va a llegar. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto basado a lo que estamos leyendo. El punto número 2. No nos toca a nosotros saber. No les corresponde a ustedes. Pero, segundo punto, ¿qué es lo que vamos a llevar? Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Este segundo punto es
bien importante para nosotros, aunque es, sin duda alguna, uno de los puntos más conocidos por el pueblo de Dios, por el pueblo que predica el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, ¿no? Este punto lo conocemos muy bien, pero recibiréis poder. La promesa que hablamos la semana pasada la vemos reflejada en este versículo, en el versículo 8, de nuevo, versículo conocidísimo, como que es nuestro estandarte, en la partida de reconocimiento de quienes creemos en Dios. Versículo 8 del capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Mire, el punto principal de que Dios no nos quiera contestar nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos acerca de lo que está sucediendo, encontrar una respuesta lógica, una respuesta concreta de parte de Dios, no es para que nos sintamos mal y decepcionarnos de este evangelio. El punto principal es saber que nosotros no necesitamos saber el porvenir de Dios, o el porvenir de nosotros, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. De aquí a la próxima semana, ¿será que voy a seguir sin trabajo? Si es que me quedé sin trabajo. ¿Será que la próxima semana todavía voy a tener trabajo? Si todavía tenemos la prominencia de Dios de que nos sigue dando trabajo. ¿O será que la próxima semana todavía voy a tener el sustento que aún me queda? O tal vez ya para mañana no tengo. Yo no sé qué situación estamos pasando, y no es que necesitemos pasar estas situaciones para ver lo grande de Dios. No, lo que estoy diciendo es que a veces nosotros tenemos cuestionamientos y Dios nos dice: ¿sabes qué? Yo conozco que necesitas saber. Uno como humano necesita saber. Necesitamos tener el control. Mientras tenemos controlada la situación, nos sentimos muy bien. Mientras todo está en nuestras manos, nos sentimos muy bien. Hoy le comentaba a alguien: qué bonito es enseñarle a alguien a manejar un automóvil. ¿Por qué? Porque definitivamente el que va enseñando va a la par, pero va con los ojos puestos en el volante. En el momento que mire que el principiante hace un giro inesperado o que va hacia una dirección, ¿qué hacemos? Metemos la mano, intentamos enderezar eso, ¿no? Intentamos mover el timón, porque no nos gusta no tener el control de las cosas. Hasta que no sabemos que esa persona está apta para manejar, difícilmente nosotros descansamos siendo copilotos, porque nos gusta tener el control de todo. De hecho, muy pocas personas tenemos la capacidad, les soy sincero, de poder dormir al lado del conductor, porque tenemos la confianza de que ese conductor nos va a llevar a nuestro destino final. ¿Amén? Y eso es la situación que estamos pasando, que nosotros no debemos de sentirnos mal y pensar de dejar de servir a Dios, porque esto sucede mucho. Cuando vemos que Dios no nos contesta, nos sentimos mal y decimos: entonces, ¿para qué sirvo a un Dios soberano? ¿Por qué servir a un Dios que lo sabe todo? ¿Por qué servir a un Dios que lo conoce todo? ¿Por qué servir a un Dios que dice que tiene todo el control, pero no me deja saberlo realmente a mí? No me da esperanzas. Pero es cuando viene Dios y dice: es que necesitan el poder. Tal vez no van a saber la respuesta a todo, los cuestionamientos, las preguntas que tienen, las dudas, tal vez no se las voy a dar. Pero Dios nos va a dar un poder que solo el imaginarnos hoy que estamos en casa, vamos a sentir que lo podemos tener. Vamos un poco a la Biblia, Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Mire lo que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire qué interesante este versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, lo que vamos a recibir, lo mismo que nos está diciendo Hechos, el estudio de la semana pasada. Recibiremos la promesa, estamos esperando la promesa, lo que estamos hablando hoy, pero recibiréis poder. Pero si usted mira detenidamente la escritura, el versículo 39 dice: los que creyesen en Él, los que creen en el Señor Jesucristo, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, de nuevo, retomando lo que la palabra de Dios está diciendo, usted sabe perfectamente bien que necesitamos ese poder. Tal vez no hay respuestas a nuestras preguntas, tal vez no se nos contesta directamente lo que nosotros estamos queriendo saber. Pero Dios dice: no les toca a ustedes saber, no les corresponde saber los tiempos ni las sazones, pero recibirán poder. Un poder sobrenatural, un poder que muchos quisieran tener, pero que es solo y exclusivamente para los que creen en Él. Por eso en Juan nos está hablando: los que creen en Jesucristo son los que van a recibir ese poder. Y sí, mis amados hermanos, le hablé del principio de la iglesia, del comienzo, porque de los hechos, las acciones que debemos de tomar. Lo primero para recibir la promesa del Espíritu Santo y poder tener este poder, valga la redundancia, es creer en Jesucristo. La fe en Dios, la fe en Él. Porque si alguno tiene sed, venga y beba, dijo Él. Hermano, ¿qué es sed? ¿Qué es lo que le hace falta hoy? ¿Qué es la seguridad que usted perdió? La seguridad del trabajo, la seguridad de que sabía que en cualquier momento usted podía salir a la tienda y comprar lo que necesitaba. Pero ahora, hasta las colas y las líneas o el tiempo de espera para poder entrar se ha aumentado. Pero, ¿cuál es la sed que usted siente, hermano? No es la falta de salida en sí, no es la falta de ver a alguien más. Muchas veces todo eso es la falta del poder de Dios, la falta de Dios, la promesa que el Espíritu Santo hace a nosotros, la promesa de su Espíritu. Porque esa promesa del Espíritu Santo hace a que nuestra fe se fortalezca. Eso es lo que está viniendo a decirnos Dios. Ese poder que ustedes necesitan. Miren, no les corresponde a ustedes saber definitivamente cuándo esto va a pasar. Algunos expertos dicen, más o menos en agosto, más o menos en julio, más o menos, pero no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es tener el poder de Dios, tener el Espíritu Santo, tener su presencia, tener su majestad. Porque esa sed que usted siente, esa falta de algo que usted está sintiendo hoy, hermano, amigo, es la falta de Dios, es la falta de su presencia. Sí, somos humanos, hay preocupaciones, hay situaciones, hay esto, pero cuando todo eso viene a nuestra mente, lo que podemos hacer es buscar de este poder para empezar a salir de esa situación y empezar a sentir la presencia de Dios. Y eso nos conlleva a tener paz, porque entonces la fe que tenemos en Dios crece en tal magnitud que ya podemos empezar a sentir a Dios cerca de nosotros. Y esto nos lleva a sentir esa esperanza que teníamos siempre. El punto número 3, ya vimos, recibiréis poder. Pero ahora, una pregunta o algo que nos está diciendo: ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué está? Mire, esta pregunta lleva a algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Y vamos a la Biblia entonces, Hechos capítulo 1, estamos en nuestro capítulo 1, versículo 9 en adelante. La palabra de Dios en el versículo 9 de Hechos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ponga atención a esto. Número 10, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire qué interesante. Estamos con nuestros ojos puestos en el cielo, y así estamos los hijos de Dios hoy en día. Todos estamos viendo hacia Dios, todos estamos pidiéndole, estamos en oración. No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que muchas veces estamos viendo al cielo cuando vienen los ángeles y se acercan a nosotros y nos dicen: ¿por qué miran al cielo? ¿Por qué esperan algo de allá arriba cuando ustedes ya lo tienen? No se preocupen. Aquel que está en el cielo, aquel que fue levantado, que fue glorificado, Él, así como se fue, así vendrá. Esa es la esperanza más grande que tenemos. De nuevo, mire, primero, no tenemos o no necesitamos que tener la respuesta a todos estos 2 puntos que estábamos viendo. No tenemos que tener todas las respuestas. Si usted no sabe todo, no se preocupe. No necesita ser un sabelo todo. No necesita saberlo todo. Luego, segundo, el poder del Espíritu Santo es para todos. Todos los que creen, pero es para todos. El poder del Espíritu Santo no se reserva solo para los líderes, no se reserva solo para nosotros que estamos del micrófono para acá o de la pantalla de su teléfono o su televisión para acá en estos momentos, ¿no? De los que estamos compartiendo la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo no se reserva solo a cierto grupo. El poder del Espíritu Santo es para todos. Y cuando tenemos ese poder del Espíritu Santo, cuando viene la llenura, cuando nuestro anhelo es tener el Espíritu Santo siempre en nosotros, es entonces cuando nos llegamos a una vida de paz, de gozo, de alegría, y es entonces cuando la promesa que Dios ha dado viene a tomar sentido en nosotros. Mire, leamos un poco la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 19. Amén. La palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No le parece esto similar a lo que estamos viviendo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. Versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Y el último dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué maravillosos son estos textos, qué hermoso es la palabra de Dios que nos dice que cuando tenemos el Espíritu de Dios podemos de una u otra forma sentir la presencia de Él y estar en paz, y no buscamos alguna otra situación que llene nuestros corazones. Por eso decía: no os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cuando nosotros, hermanos, tenemos el poder de Dios en nuestra vida, podemos hacer esto. Podemos estar cantando, adorando, glorificando el nombre de Dios. Ya no nos enfocamos solo en Señor, dame, porque por eso decían, como estamos viendo al cielo: Señor, ayúdame, Señor, dime cuándo vamos a pasar esto. Y estamos enfocados tanto en voltear a ver al cielo, porque sabemos que allá está nuestro Señor. Pero cuando ya entendemos que el poder del Espíritu Santo ya está en nosotros, porque creemos en Dios, entonces venimos a poder estar con salmos, con cánticos, porque aprovechamos nuestro tiempo. Aprovechamos el tiempo por prominencia de Dios, porque Dios ha permitido todo, a estar en nuestra casa glorificando a Dios,
a estar en nuestro hogar enseñándole a nuestros hijos cómo alabar a Dios aún en medio de las dificultades, porque tenemos paz en nuestro corazón, tenemos ese gozo en nuestro corazón. Y ya con eso en mente, tenemos que reconocer que tenemos a ese Dios todopoderoso. Esa es nuestra esperanza más grande, que así como se fue, así vendrá. Es lo que esperamos, hermanos, que así como las nubes ocultaron de la vista, así Dios tenga en ese momento, en el momento que Él sabe, traiga y tenga todo esto junto y unido, porque todo esto nos trae esperanza. Todo esto tiene esperanza, pero nuestra esperanza más grande es que Jesús va a regresar. Él vendrá, Él pronto estará con nosotros. El nivel de esperanza que esto nos debe de dar debe de ser algo que desafía, sí, toda lógica humana, que desafía todo cuestionamiento, que desafía todo entendimiento humano, porque así como Él se fue, así vendrá. Y eso nos trae esperanza. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y creo que es algo muy conocido. De nuevo lo hemos estado viendo muy seguido. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ve la importancia de creer nuevamente? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es mi intención hoy, hermano, amigo que nos está viendo, congregación virtual, alentarlo con estas palabras, de que no importa que no tengamos respuesta a todo, de que no importa que no sepamos lo que va a suceder, que no importa lo que esté sucediendo en el mundo, que no importa si no sabemos si esto va a mejorar o no. Lo que importa es que hemos creído en el poder del Espíritu Santo, que hemos recibido por medio de aceptar y creer el nombre, sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. Y que eso, hermano, no importa la muerte. Yo decía al principio, si se conectó con nosotros al principio, la solución de la muerte es Jesucristo. Porque dice que nosotros, los que vivimos, si es que todavía seguimos con vida, no vamos a predecir, no vamos a anticipar a los que murieron. Porque dice que primero los muertos en Cristo resucitarán, y luego los que vivimos, si seguimos con vida, en las nubes nos levantará. Entonces hay esperanza. Todo esto trae una situación en donde decimos, bueno, tal vez el rango de muerte en esta crisis no es mucho, pero siempre hay un cierto miedo, siempre hay una cierta situación ante la muerte. Y mire, retomando un poco esta anécdota que les contaba acerca de enseñar a alguien que va conduciendo cuando está apenas aprendiendo un automóvil. Recuerdo un grupo de jóvenes que estábamos en un automóvil. Posiblemente se van a acordar los que iban en ese automóvil, y pusimos al único del grupo que todavía no manejaba con la experiencia que los demás tal vez podrían tener, y decidimos en un grupo lleno, en un carro lleno de jóvenes, poner al que menos sabía manejar. Lógicamente hubieron un par de jovencitas que iban ahí asustadas,
que dieron hasta un pequeño grito en un momento de un timonazo, de un movimiento brusco del automóvil. Lo curioso es que creo uno de los más jóvenes en edad grita desde la parte de atrás: ¿por qué se asustan? Si aquí todos somos bautizados. Como diciéndonos: no se preocupen, si algo pasa, nuestra seguridad es que vamos al cielo, vamos a estar con Dios. Sí, parece cómico, parece curioso, pero esto cómico se hace al saber que aunque este virus llegue a su apogeo y llegue a arrebatarnos la vida de 100 personas al día solo acá en California, según lo que se estima, asegúrese, hermano, de que usted sepa dónde va. Esa es la esperanza. Eso es lo que decía, con estas palabras alentados unos con otros, de que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos, entonces en las nubes nos veremos con Él. Esta es la esperanza y esta es la promesa más hermosa que tenemos. Cada día se acerca más el día del Señor. Cada día se acerca el día en el que el Señor vendrá. Y es curioso que en tan solo el primer capítulo de Hechos nos esté hablando de esto, de cómo debemos esperar una promesa, un poder que vamos a recibir, pero lo más importante es que así como Él se fue, así vendrá a nosotros. Recuerde, este es el inicio de la iglesia. Y si queremos tener esta esperanza y estar en paz, debemos de conocer las raíces de dónde venimos. ¿Por qué predicamos lo que predicamos? ¿Por qué le hablamos como le hablamos? ¿Por qué estudiamos esto de la manera que lo estudiamos? Porque no tenemos temor de decir: hermano, no se preocupe si muere el día de mañana, porque en cualquier momento puede pasar. No nos toca a nosotros saber las sazones, no nos toca a nosotros saber los tiempos. Lo que nos toca a nosotros es estar aferrados a Dios. Cuide su salud lo más que pueda. Haga caso a las recomendaciones. Claro que sí, lávese las manos, cúrase la boca, todo eso. Cuide su salud, haga caso. Pero sobre todo, amado hermano, sobre todo asegure su vida con quien realmente puede salvar, con quien realmente tiene el poder. Asegure su vida con Jesucristo. Esa es la promesa, esa es la esperanza grande que tenemos. Eso es la lección del día de hoy, que así como se fue, así Él vendrá. Esa es la promesa que nos da esperanza, que no importa lo que pase, que no importa las situaciones, que no importa lo angustioso que podamos estar viviendo, que no importa realmente que no podamos estar juntos, poder abrazarlos, poder convivir con ustedes. Es intrigante y es nuevo todo esto, pero lo que importa, hermanos, al final del día es que si usted tiene a Jesucristo, debemos de estar seguros, debemos de aferrarnos a Él y confiar que pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, al final nuestra esperanza es que nuestro Señor Jesucristo nos va a tomar y nos va a llevar con Él. Y apenas vamos entrando al primer capítulo del libro de Hechos. ¿Se da cuenta qué hermosa es estudiar la palabra de Dios? Qué fascinante saber un poco de Dios. De nuevo, apenas es nuestra segunda lección de esta serie de Hechos. Así que, hermano, amigo, asegúrese de tener a Jesucristo en su corazón. Asegúrese de que realmente es Dios el que está con usted. Porque al final del día, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, solo en Él encontramos esperanza. Y ahí donde usted está, en la comodidad de su hogar, al lado de sus amigos, al lado de sus familiares, en el lugar donde se encuentre, recuerde, lo importante es tener el poder de Dios con nosotros. Lo importante es que en este momento podamos orar juntos, ustedes conmigo, levantar nuestras manos al cielo y dejar toda
ansiedad, toda preocupación en las manos de nuestro Señor Jesús. Así que lo invito para finalizar a que oremos. Y mire, hermano, hoy, ahora que recuerdo, había un hermano de la iglesia, nos llamó contento y dijo: ¿sabe qué, hermano? Me dijo, cuando platiqué con él, hablé con mi hermano que está en Nueva York y me dijo que precisamente ayer, el día que hablaba con él, creo que hablaba con él ayer, me dice, un día antes tenía dolor de cabezas, fiebres, porque estaba contagiado con este virus. Pero me dice, hoy que hablé con él hace unos momentos, me dice que todo ya se quitó, todo fue anulado, ya no hay nada. Y él lo decía tan contento porque decía, ¿sabe qué, hermano? La oración de Maranata ha funcionado. La oración de los santos ha funcionado. La oración de los justos ha funcionado. Así que, así como este testimonio que compartía mi hermano José Pinto con nosotros, así yo quiero darle esperanza a usted, que en medio de una oración podemos recibir la promesa de Dios. Pida el poder de Dios ahí donde está en su casa. Pida el poder del Espíritu Santo. Pídalo. Levante sus manos conmigo. Cierre sus ojos y escuche solamente esta oración y dígale lo que usted le quiera decir a Dios. Dígale: Señor Jesús, definitivamente, Padre, tú eres maravilloso y eres grande, y nos has enseñado por medio de tu palabra, Señor, que hay una promesa siempre, que siempre necesitamos, Señor, de ti. Que no importa, Señor, los cuestionamientos que tengamos, las preguntas, las dudas que estén en nuestra mente, las preocupaciones que estén, Señor. Sabemos que a veces tú te reservas las respuestas porque nos quieres enseñar a que confiemos más en ti, a que nuestra fe crezca a tal grado que podamos siempre reconocer tu grandeza. Así que, Padre, por medio de este estudio, yo te pido que toques los corazones de las personas que lo van a escuchar, que toques la vida de cada uno de aquellos, Señor, que por medio de este momento están escuchando por medio de esta plataforma, o que tal vez van a escuchar minutos, horas, días después, y que van a recibir una palabra que viene directa de ti, Señor. Solo somos instrumentos los que nos paramos enfrente de estas cámaras, pero tú eres el que da la palabra. Así que sé tú, Señor, el que llegue a esos corazones. Te pido que seas tú, Señor, el que traiga la sanidad del alma primero, Señor, la sanidad interior primero, esa sanidad espiritual, para que podamos quitar todo obstáculo, toda ansiedad, toda preocupación, y que así, Señor, el poder de tu Espíritu llegue a los corazones de toda esta audiencia virtual. Ahora, Padre, en tu nombre glorioso yo lo agradezco, sabiendo que tú ya estás haciendo la obra, sabiendo que tú lo sigues haciendo y que tú sigues trayendo sanidad, Señor, sobre cada corazón, sobre cada persona, sobre cada alma, sobre cada uno de los que creemos en tu nombre, que exaltamos tu nombre, que glorificamos tu nombre. Por eso te agradecemos todo en ese maravilloso nombre que es sobre todo nombre, Padre Celestial, tu nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que, amado hermano, gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Lo invito a que se una con nosotros a nuestro servicio el día domingo a las 11 de la mañana. Lo estaremos transmitiendo nuevamente por promidencia de Dios, si Dios nos lo permite, en este lugar, cantando alabanzas, glorificando a Dios. Y ahí, en lo más íntimo de su hogar, ahí, en la comodidad tal vez del lugar donde lo esté viendo, pero ahí estamos con usted para seguir exaltando y glorificando el nombre de Dios, nombre sobre todo nombre, aprendiendo de su palabra, pero sobre todo glorificando el majestuoso nombre de Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes siempre con la paz que nuestro Señor Jesucristo trae en nuestro corazón. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hasta pronto, que Dios los bendiga.